Capítulo 3. Orientación. Introducción. La educación y la información favorecen la evolución espiritual hasta que se llega a ese punto en el que el intelecto deja de ser una herramienta tan importante como en el aprendizaje ordinario. Entonces, el trabajo espiritual transita de la linealidad mental, intelectual y conceptual a la región no lineal de la conciencia humana, que está más relacionada con el contexto que con el contenido, la forma o los datos. Esta transición nos lleva del contenido específico a la cualidad de la experimentación subjetiva. Este importante cambio requiere confiar en diversas cualidades, como la fe, la intención, la devoción, la evolución y la voluntad. Llamamos a la acción a los rasgos del carácter, y las actitudes son de mayor valor práctico que las ideas específicas. Mientras que la información ordinaria se adquiere mediante el esfuerzo, en el trabajo espiritual se hace énfasis en renunciar, en dejar ir y en rendirse o entregarse. El trabajo requiere identificar los posicionamientos y después trascender las resistencias del ego y renunciar a su control y soberanía ilusorios. Así, el núcleo del trabajo espiritual está alineado con el deshacimiento y la descarga de la mente, más que con su enriquecimiento. Buscar la iluminación es una decisión importante. Por tanto, la decisión misma es equiparable a una posición yang, pero seguidamente el proceso mismo se parece más a una postura yin. Aunque el ego ordinario está programado para conseguir, ahora la intención espiritual se orienta hacia permitir. Esto es similar a flotar en el agua en lugar de chapotear o de nadar en ella. El proceso en sí es intrínsecamente simple y sin embargo completarlo supone un reto debido a la estructura innata del ego-mente, que se resiste a perder el dominio inventando una gran cantidad de argumentos y defensas. Otro factor es que la mente ordinaria se resiste a tomar responsabilidad, incluso por asuntos muy triviales. Por ejemplo, ¿a quién se le olvidó cerrar la puerta? A mí no. Ha debido de ser el perro. Postura. La práctica espiritual de buscar la iluminación por la vía no dual es consecuencia de la intención y del compromiso. La verdadera práctica no es tanto una cuestión de hacer como una manera de ser o de alinearse con la conciencia subjetiva de la vida. Por lo tanto, es más una postura, tal como queda representada, por ejemplo, en el clásico mudra, posición sagrada de las manos. La atención se alinea con el campo y el contexto en lugar de enfocarse como es habitual en el contenido y en los detalles. La intuición es valiosa y nos sirve para investigar. No conviene descartarla por ilógica. El trabajo espiritual es más un darse cuenta y un tomar conciencia que un hacer per se. Actitudes que a la mente ordinaria le pueden parecer simplemente agradables se convierten en poderosas herramientas cuando se alinean con la intención y el compromiso espiritual. Por ejemplo, cuando lo energiza la voluntad espiritual, vivir siguiendo estrictamente el mandato de mostrar buena voluntad hacia la totalidad de la vida resulta transformador. Las decisiones de ser bondadoso hacia toda forma de vida o de respetar la sacralidad de todo lo que existe son actitudes poderosas en la evolución espiritual, junto con virtudes como la compasión, estar dispuesto a perdonar e intentar comprender en lugar de juzgar. Mediante la entrega y la rendición constantes, las percepciones se disuelven en el discernimiento de la esencia. Una profunda entrega a la humildad facilita la súplica y la oración a la divinidad. Esta humildad no es sino el reconocimiento sincero del hecho real de que el ego-mente, por virtud de su estructura y diseño, es intrínsecamente incapaz de diferenciar entre verdad y falsedad, esencia y apariencia.
La emoción no es un indicador de la verdad, puesto que determina y refleja nuestros posicionamientos y condicionamientos. Es importante darse cuenta de que tanto el nivel de conciencia como las propensiones kármicas son consecuencia de actos anteriores de la voluntad. En la vida mundana ordinaria, las recompensas se basan en la ganancia y en demostrar logros o adquisiciones. La entrega y la humildad no son equiparables a la pasividad porque, paradójicamente, ambos son actos positivos de la voluntad espiritual y por lo tanto forman parte de un acuerdo positivo de permitir más que de conseguir. Enfoque. En la vida ordinaria, la mente se enfoca en el contenido lineal, en los detalles específicos y en la percepción emocionalizada. De esta manera, el ego se energiza como consecuencia de estimaciones proyectadas e infladas de su valía y valor. El proceso de energizar percepciones y deseos se basa en las expectativas del ego de obtener gratificaciones y recompensas. En cambio, en el trabajo espiritual, uno no se enfoca en el resultado, sino en el alineamiento con un campo general de intención. El ego se orienta hacia las cosas específicas y el contenido lineal de su campo de acción. Su efecto sobre la visión misma es excluyente y limitado, a fin de enfocarse principalmente en el lado próximo de los objetos, para facilitar la manipulación. El espíritu se enfoca en el contexto y la totalidad, y por lo tanto es incluyente y se enfoca en el lado lejano de los objetos. Su campo es difuso más que local. En lugar de involucrarse en detalles específicos, relacionarse con el campo general es característico del estilo de vida contemplativo que conduce a la evolución espiritual. En la práctica meditativa también se produce un cambio. Al principio uno se enfoca en lo específico y progresivamente se va identificando con el campo general y finalmente con el contexto mismo. Cuando la visión se enfoca en un objeto deseado, el enfoque está en el lado cercano del objeto. En cambio, cuando se mira a algo o a alguien que se ama, se produce un cambio incluyente por el que el enfoque se dirige al lado lejano. En la vida ordinaria, el ego-mente pasa de lo inacabado a lo acabado y de lo incompleto a lo completo. En cambio, el camino espiritual es una dirección y un estilo que va de lo completo a lo completo, siendo ambos estados evolutivos emergentes. Las posiciones del ego son interactivas y generalmente representan algo compuesto. Por ejemplo, para deshacer un enfado puede hacer falta que estemos dispuestos a renunciar al orgullo subyacente, que a su vez depende de renunciar a un deseo. Esto significa renunciar al miedo que energizaba ese deseo, lo que una vez más vuelve a estar relacionado con deshacer una pérdida imaginaria, y así sucesivamente. De este modo, las motivaciones están entrelazadas e interactúan unas con otras, y entregarlas o rendirlas conduce operativamente a los niveles siguientes, que están compuestos por dualidades. Así, en las capas más profundas, tienden a salir a la superficie las propias creencias con respecto a Dios, las expectativas espirituales programadas y los sistemas de creencias. El trabajo espiritual es una exploración que trasciende los conceptos mentales, como los de causa y efecto. Resulta útil entender que cada nivel específico de conciencia está alineado con un campo atractor que, como un imán, atrae lo que es similar a él. Aunque al yo personal le gusta pensar que los pensamientos que pasan por la mente son mis pensamientos, en realidad solo son los pensamientos que prevalecen en un nivel de conciencia dado. Como analogía, los diferentes niveles de profundidad del mar atraen a distintos tipos de peces. Así, si el nivel calibrado de conciencia de una persona se sitúa principalmente en el campo del orgullo, entonces el campo mismo, impersonalmente, atrae pensamientos similares que lo apoyan
y son muy distintos de los que prevalecen cuando la actitud general es de neutralidad o de aceptación. La intención espiritual refuerza, sirve a y se enfoca en la observación, más que en el hacer o en lo específico. El procesamiento espiritual es como posicionarse en medio de una corriente de viento o de agua. La motivación, la intención y el alineamiento espirituales son equiparables a cambiar el campo de influencia magnética o gravitatorio, mediante el cual cambia el contexto y se revela una comprensión diferente. Por ejemplo, una supuesta pérdida se recontextualiza como una ganancia oculta, mayor libertad, se abren oportunidades y opciones, etc. Desde el nivel del orgullo, las opciones son pocas y están limitadas, pero desde la buena voluntad, la rendición y la aceptación, las opciones son numerosas. La voluntad. La voluntad espiritual no equivale al entendimiento que el ego tiene de esta palabra en el sentido de fuerza de voluntad, una fuerza que nos lleva al rechinar de dientes debido al esfuerzo y la intensa emoción. La voluntad impulsada por el ego consume energía y es agotadora. En realidad, podría ser entendida como una forma de agresión. En cambio, invocar la voluntad espiritual es como abrir las compuertas a una corriente de agua y luego apartarse. La voluntad de ego contextualiza los sucesos en términos de causa y efecto, y el yo a la voluntad personal reclama el mérito o la culpa, porque se ve a sí mismo como el agente causante. En cambio, la voluntad espiritual no es personal. Es una cualidad de la conciencia que cambia el contexto mediante la rendición ante la invitación al poder del ser. La voluntad espiritual calibra en 850 y la voluntad personal solo calibra el nivel de conciencia que la persona tenga en ese momento. Así, la voluntad espiritual, a la que se invita mediante la rendición completa, es capaz de realizar aparentes milagros, mientras que la voluntad personal a medida suscita resistencias, como sabe bien cualquiera que haya usado la fuerza de voluntad para superar incluso hábitos menores. Rendir la voluntad personal a la voluntad, sabiduría, de Dios o providencia, poder superior, significa renunciar al control. Cabe esperar que el ego se resiste a ello y que invente excusas, contraargumentos y múltiples temores a fin de mantener su control ilusorio. El orgullo y el deseo de obtener resultados específicos refuerzan las posiciones del ego. Así, para el ego, dar un paso atrás e invitar a que intervenga la divinidad parece una pérdida, mientras que para el espíritu es definitivamente una ganancia. Otra limitación de la voluntad personal es que no tiene conocimiento de las propensiones kármicas o de cuál es el momento oportuno, y tampoco tiene la sabiduría para comprender qué secuencia será beneficiosa. El ser orquesta y organiza mediante el conocimiento interno de su propia capacidad. Por ejemplo, intentar afrontar cierto conflicto prematuramente puede resultar infructuoso, pero tendrá éxito una vez que se hayan resuelto otras capas del mismo. Alineamiento de la conciencia. El alineamiento espiritual se realiza con el contexto más que con el contenido. Observar la mente es muy distinto de identificarse con ella. La testificación y la observación están alejadas de su alternativa: involucrarse emocionalmente y conseguir ganancias y pérdidas en el mundo de la percepción. Observar la mente desde una perspectiva desapegada es educativo, no produce tensión y puede realizarse con ecuanimidad. Mientras que el nivel de conciencia, consciousness, del testigo u observador incrementa la conciencia, awareness, el ego observa con la expectativa de hacer o conseguir algo. A través de la observación desapegada, el despliegue de la vida misma se revela como la consecuencia del emerger espontáneo de la realidad, que es la manifestación del potencial cuando las condiciones son favorables. Mediante la práctica del no apego, a diferencia del desapego, es posible mantener este punto de vista del espectador incluso cuando se participa,
porque la espectadora aprende acerca de un suceso, pero no pertenece al suceso. El no apego se vuelve posible cuando se renuncia al deseo de obtener ganancias. Mediante la rendición profunda y el alineamiento continuado, la identificación de la conciencia, awareness, desaparece junto con la pérdida de la identificación con el testigo, observador, espectador. El ser es intrínsecamente completo en sí mismo y por lo tanto no tiene necesidades ni está sujeto a los posicionamientos de la dualidad sujeto-objeto. El campo es independiente del contenido. La conciencia, consciousness, simplemente es y no tiene preferencias en el despliegue de la creación. Finalmente, la espontaneidad autónoma mediante la cual la potencialidad se despliega como creación revela que evolución y creación son una misma cosa. Pregunta. La indagación espiritual comienza con información adquirida que se deriva del estudio, etc. Seguidamente, esto produce ese obstáculo por el que la mente llega a la conclusión yo sé. ¿Cómo es posible conservar las informaciones válidas sin generar el obstáculo de la presunción? Respuesta. Para el buscador de la verdad de la no dualidad, todo aprendizaje es tentativo, hasta que la verdad innata se revela a sí misma y se valida experiencialmente. La recontextualización potencia este proceso. En los ejemplos clásicos, la posición desde la que se recomienda guardar la información se expresa en la frase «esto es lo que he oído», lo que implica que dicha información no se transfiere a un sistema de creencias. El indicador de que una información se ha convertido en un conocimiento integrado es el cambio de percepción transformador que se produce cuando el entendimiento es completo. Con frecuencia, esto es resultado de la reflexión y la contemplación. Pregunta. ¿Puedes ampliar esto con un ejemplo? Respuesta. Tanto Buda como Cristo enseñaron que el pecado, defecto, básico de los seres humanos es la ignorancia. Sócrates enseñó que todos los hombres son intrínsecamente inocentes porque siempre eligen lo que perciben como bueno, aunque estén en un error. Un curso de milagros enseña que todo el mundo es intrínsecamente inocente, solo que está engañado por el ego. Así, pecado significa limitación, error y percepción equivocada debido a una capacidad reducida. También representa una evolución limitada. La investigación de la conciencia indica que, debido a su constitución y a cómo está construido, el ego-mente humano es incapaz de diferenciar entre verdad y falsedad. La mente es como el componente físico de un ordenador que reproducirá cualquier cosa con la que haya sido programado, ya sea propaganda, información errónea, distorsiones emocionales, sesgos, memes falaces, etc. Conocer plenamente una realidad es serla, lo que supone la absorción transformadora y la plena integración. Por lo tanto, la aceptación completa dará como resultado el fin de la tendencia a juzgar, de la ira, del resentimiento, de culpar a otros, de sentir culpa y del odio a uno mismo y a los demás. Por otra parte, plena aceptación no significa convertirse en un defensor de la conducta abiertamente negativa y destructiva. Un toro puede percibir erróneamente como un enemigo potencial a una persona que pasa por allí, pero eso no significa que uno se deje cornear. A menudo se confunde la espiritualidad con la pasividad. La obligación moral de respetar y honrar la vida también incluye la propia. La verdad es fuerte por ser una expresión de integridad. La postura moral no es lo mismo que la acción física, que en sí misma es neutral. El nivel calibrado de conciencia de una acción está determinado por la intención. Cuando la conciencia evoluciona y progresa, surge la capacidad de practicar el Tao de la acción sin acción, que indica maestría y queda ejemplificado en las artes marciales. La culpabilidad se alinea con la capacidad y con la posibilidad real.
Esto recuerda a la ética situacional, que incluye el contexto general, además del contenido. Pregunta. Por lo tanto, muchos dilemas espirituales y morales no pueden resolverse dentro del nivel limitado del contenido. Respuesta. Esta observación es muy clara. Incluso el hecho de añadir el contexto histórico y cultural ya altera la apariencia de muchos fenómenos. Entender los orígenes evolutivos del ego y su alineamiento con la evolución de la vida animal genera un paradigma más expandido y abarcante, desde el que contemplar las motivaciones y conductas humanas. Las posiciones disponibles están limitadas por el nivel de conciencia y varían mucho de un nivel a otro. Esta comprensión también fomenta la compasión en lugar de la tendencia al juicio. Buena parte de los juicios surgen de plantear algo hipotético, por ejemplo, que la gente debería ser diferente. Sin embargo, si pudiera ser diferente, ya lo serían. Lo hipotéticamente posible se hace realidad mediante la intención y la evolución de la conciencia, además de necesitar unas condiciones favorables. Algunas de las condiciones operativas más importantes que limitan las opciones y que no están al alcance de la percepción ordinaria son las pautas kármicas, que incluyen tendencias y obligaciones no resueltas, así como la aparición de oportunidades kármicas. Pregunta. ¿Qué significa karma? ¿No se trata solo de un sistema de creencias? Respuesta. En realidad, karma significa la totalidad de la herencia de uno e incluye tanto lo conocido como lo desconocido, tanto lo lineal como lo no lineal. El simple hecho de haber nacido como un ser humano ya representa la expresión de incontables millones de factores. Los genes y los cromosomas solo son los mecanismos de la transmisión kármica, que incluye la mecánica de la dimensión física, cuya expresión requiere enormes patrones de información. En el momento de nacer, todo el mundo ya tiene un nivel calibrado de conciencia, que de esta manera está correlacionado con su dimensión física. El mundo occidental acepta las consecuencias kármicas que vienen después de la muerte física como el destino del alma. El mundo oriental acepta la realidad del karma como la continuidad de la evolución del espíritu a lo largo de prolongados periodos de tiempo. La calibración de la conciencia confirma y demuestra ampliamente que cada acción o intención, incluso en sus mínimos detalles, queda registrada para siempre dentro del campo infinito de conciencia. También es confirmable en el nivel de conciencia 1000 que todos, sin excepción, han de rendir cuentas al universo, es decir, a la mente de Dios o divina providencia, a la que podemos aludir con cualquier término que deseemos. De ahí surge la sabiduría de que de Dios no se hace burla y todos los cabellos de tu cabeza están contados. Pregunta. ¿Pero no es cierto que muchas características o sucesos solo ocurren por accidente? Respuesta. El campo infinito y eterno del no manifestado deviene manifestado en forma de la creación por virtud de la divina ordenanza, como expresión de su esencia. El poder del campo es absoluto e incluyente, omnipresente y más allá del tiempo, y dentro de él la manifestación se produce cuando las condiciones son favorables. La intención es un factor contribuyente. No existen posibilidades fuera del reino infinito de la realidad, porque todas las posibilidades ya han sido incluidas dentro de la creación. El término accidental es un absurdo hipotético. Es como intentar demostrar que un objeto físico en el planeta Tierra no está sujeto a la ley de la gravedad. Incluso el concepto de caos significa que algo es imprevisible desde un punto de vista limitado, lineal, newtoniano o matemático. La razón, la lógica, la previsibilidad están limitadas al nivel de conciencia de los 400, mientras que la realidad no tiene estas limitaciones o restricciones. Todo viene a ser desde la potencialidad y las leyes del karma no son lineales, sino que también se contextualizan a través de lo no lineal. Caos
Es un concepto mental que implica que algo no puede ser identificado y que es imprevisible, lo que significa que no es identificable desde un punto de vista lineal y matemático, es decir, que no tiene un patrón identificable. El contexto es local e identificable, así como no local ni identificable. La cognoscibilidad es el reflejo de un paradigma, que es identificable mediante la calibración de la conciencia del campo contextual general. La verdadera razón por la que mucha información no está disponible es por la falta de capacidad para plantear la pregunta correcta. Pregunta: ¿requiere erudición el camino interno? Respuesta: no. Solo se necesitan actitudes simples y la motivación necesaria. Esforzarse por conocer a Dios ya es, en sí mismo, algo prístino y la aspiración última.